Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a Estudios Bíblicos La Última Banca. Estudios Bíblicos La Última Banca, capítulo 22 del libro de Números. Es hoy día miércoles, bueno, ya pasando jueves, 28 de agosto, que estoy grabando este capítulo. Bueno, un día especial para mí. Hoy cumplo 39 años ya. La gracia del Señor hasta aquí me ha sostenido. Justamente el 28 de agosto de 1986 el Señor me permitió llegar a este mundo. Em, Vamos a ver el capítulo 22 del libro de Números en esta ocasión. Em, Va a ser un capítulo, o sea, una sección del libro de Números que nos va a acompañar por lo menos hasta el capítulo 24. Es una sección completa. El capítulo 23 va a estar enfocado en lo que son las bendiciones de Balaam a Israel. Y producto de lo mismo, quiero meterme en un tema que hace rato quiero hablar, todo el tema de Israel y de cómo se trata este tema actualmente. Me refiero al Israel nacional actualmente y la relación que tienen las iglesias pentecostales con esta nación. Eh, Hay temas políticos de por medio, temas históricos, temas teológicos. Juega un papel muy importante también el dispensacionalismo en todo esto, la idea eh, del el rapto secreto, el milenio, todo lo relacionado con profecías por cumplir, que la visión dispensacionalista le da un papel central al Israel nacional. Eh, Todas esas cosas me gustaría tratarlas en un video aparte, sí. No sé si lo haga antes que saque el capítulo 23 o posterior al capítulo 23, pero ahí voy a ver si tengo un espacio y tiempo para poder tratar este tema que creo que va a ser importante, no tanto en este capítulo. En este capítulo vamos a hablar más de Balaam, de su relación con Dios, de la figura central que aparece en este capítulo bastante particular, que es un animal hablando, es un caso bien particular en la Biblia. Eso vamos a estar viendo en este capítulo. Y todos los temas relacionados con Israel voy a tratar de verlos previo al estudio del capítulo 23. Así que quizás haga un capítulo especial o una, no sé cómo lo voy a llamar, alguna entrega, reflexión desde la banca, alguna cosa así, que complemente el estudio del capítulo 23. Así que eso en cuanto a anuncios, antes de entrar al capítulo 22. Bueno, comentarles también, ya que les hablo un poco de mi vida en estas introducciones cortitas, que sigo, le había pedido la oración porque eh, iba a tener una entrevista de trabajo. eh, La tuve, la tuve el 23 de julio. Gracias a Dios sigo en el proceso. No me han descartado del todo. Y tengo una última entrevista ahora el 8 de septiembre, a las 10 de la mañana, día lunes. Tengo una entrevista con un decano de una facultad importante, de una universidad importante acá en Santiago. Así que dependo de esa entrevista para quizás tener un puesto de trabajo fijo. Así que a los que me les interesan estos estudios y a veces me apoyan también con la oración, les pido también que me apoyen para esta última entrevista. Ahí les estaré contando yo cuando veamos el capítulo 23, que ya va a ser en octubre, me parece. Les estaré contando cómo me fue y cuáles son las noticias finales de esta postulación. Sin extenderme más, sin mayor preámbulo, básicamente anunciando que muy posiblemente antes del capítulo 23, y si es que el tiempo no me da, lo haría después del capítulo 23, voy a hacer un programa dedicándome exclusivamente a hacer un análisis a grosso modo del tema israelí. Tratar de mezclar un poco de política, historia y teología. Voy a ver cómo sale esa mezcla porque sé que es un tema muy, muy, muy sensible, especialmente con todo lo que está pasando hoy en día en esa zona del mundo. Hay mucha gente sensibilizada por eso, así que voy a tratar de tratar el tema con la mayor de las prudencias,
la mayor prudencia posible. Así que eso, les quería anunciar. Sin extenderme más, pasamos entonces a revisar el capítulo de hoy, capítulo 22. Como siempre, los comentarios bíblicos que uso son los de Timothy Ashley, que es el principal. En esta ocasión no consulté el segundo comentario, pero sí el tercero, el de Gordon Winham. De hecho, la estructura del estudio de ahora será una primera parte, eh, como una introducción al capítulo, a los capítulos 22 al 24 en realidad, de Gordon Winham, con los comentarios de Gordon Winham. Y en los comentarios capítulo, o sea, versículo por versículo, van a ser con el comentario bíblico de Timothy Ashley. Como les contaba, estos estudios tienen como objetivo ser dar a los hermanos un contexto histórico, de lo que trata cada capítulo, tratar de entregarles las mejores herramientas para que luego en las escuelas dominicales se apliquen las enseñanzas que se extraen cuando ya se entiende bien un texto bíblico. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender el texto en su contexto y luego se sacan las enseñanzas. ¿Ya? Así que eso, ahora no me traje el expositor, pero por lo que vi, esto va a abordar del próximo domingo, que es, me parece que es 30 por ahí, 31, no sé, hasta mediados de octubre. Así que vamos a estar todo septiembre viendo el capítulo 22 y parte de octubre también. Eso. Sin extenderme más, pasamos a la introducción del capítulo. Aquí no le cambié el título. Tendría que ser número 22. Y no se lo cambié a ninguno. Bueno, un detalle que se me fue. Pero esta introducción, antes que lleguemos a la lectura del capítulo 22, esta introducción viene del libro de Gordon Winham y apunta eh, a lo que van a ser los capítulos 22 al 24. Antes de entrar de lleno a esto, como esta es una introducción, yo sé que los hermanos ven, en ocasiones ven una parte un domingo, después ven otra parte otro domingo. Quisiera yo al final de este estudio hacer algunas meditaciones prácticas de, de todo de lo que nos deja este capítulo, las enseñanzas que nos deja este capítulo. Sobre todo el tema de las bendiciones y maldiciones, que si bien pareciera que son cosas del pasado, la idea de bendecir y maldecir, creo que nuestro mundo pentecostal con mucha facilidad entra en este tipo de cosas. Sobre todo, las congregaciones que son propensas a estas luchas espirituales, a andar viendo brujos en todos lados. Yo le he contado más de alguna ocasión acá en el podcast la reunión en la que estuve en una época muy particular en mi iglesia en San Bernardo, que se dio por andar cazando brujas, habían hermanos que andaban viendo brujos por todos lados, y los espíritus turbados se contagian o tienen comunión de repente. Y un hermano ciclista que venía de visita en una concentración que se dio, se pegó una profecía de 40 minutos y en esos 40 minutos dijo que iba a descubrir a unos brujos y dijo sus nombres en lengua. Una cosa bien bochornosa, bien vergonzosa. Pero, pero es un tema con el que el mundo pentecostal lidia con cierta frecuencia. Yo creo que este capítulo nos va a dejar algunas enseñanzas sobre este tema que las voy a mencionar al final, para que los que ven el inicio del capítulo, o sea, que vean el inicio del video, se queden con las ganas de escuchar la reflexión final. Ahora sí, entramos de lleno a lo que son los comentarios de Gordon Winham respecto a los capítulos 22 al 24. Dice, por tercera vez en su viaje a Egipto, de Egipto a Canaán, el pueblo de Israel acampa durante un periodo aparentemente prolongado. Su campamento al pie de los montes de Moab se asemeja a la situación en el Sinaí. Una vez más, las revelaciones y los acontecimientos durante su periodo de espera guardan una marcada similitud con las de sus anteriores lugares de parada, el Sinaí y Cades, que fueron las paradas anteriores. El Sinaí estuvieron 11 meses y en Cades fue el lugar donde los condenó el Señor a vagar 40 años.
Así que tienen una parada en Cádiz tanto al principio de la peregrinación en el desierto como al final. El relato de estos acontecimientos constituye la quinta y más extensa sección del libro de Números. ¿Ya? Recordemos que, no les mostré un mapa en esta ocasión, pero sí, iba a meter un mapa, pero se me olvidó. Israel se encuentra ahora en la parte que hoy en día se conoce como Transjordania, en la actual Jordania. En esta zona se encuentra Israel ahora. Del lado oriental del Jordán, del lado oriental del Jordán se encuentran, han conquistado territorios bastante extensos que le pertenecían a reyes amorreos. Recordemos que yo les decía la semana pasada que hay una prohibición explícita de parte de Dios a no tocar los territorios de Edom, de Moab y de Edom. Edom porque era, disculpen, de Moab y de Amón. Edom porque era descendientes de Esaú y Moab y Amón porque eran hijos de Lot. Entonces Dios tenía una prohibición de tocar las tierras de aquellos pueblos. Entonces, lo que hace Israel es conquista la tierra, los, el territorio de Sheón. Sheón era un rey amorreo que le había quitado esa tierra a los moabitas y también conquista eh, un reino que estaba un poco más al norte del último de los gigantes que se llamaba Og, el rey de Basán. Entonces toda esta zona luego pasó a ser, cuando se reparte la tierra, pasó a ser propiedad de la tribu de Gad, me parece, de la tribu de Rubén y de la media tribu de Manasés, porque Manasés quedó repartida entre el lado occidental y oriental del Jordán. Entonces la media tribu de Manasés quedó en una parte de la ribera del Jordán y la otra media tribu de Manasés quedó en la otra parte de la ribera del Jordán. Entonces, en esta zona se encuentra ahora Israel. Se encuentra del otro lado del Jordán. Aún no han entrado a la tierra prometida como tal, porque para que eso ocurra tiene que morir Moisés. Recuerden que les decía yo que María muere al mes primero del año 40, Aarón muere al mes quinto del año 40 y Moisés muere al mes, algo así como onceavo del año 40. Entonces, entre la muerte de Aarón y la muerte de Moisés transcurren algo así como 6 o 7 meses, ¿ya? Y durante estos 6 o 7 meses ocurren todas estas victorias que se relataron en el capítulo 21, la victoria contra diferentes reinos amorreos, particularmente el reino de Sheón o Seón, el rey amorreo, que había conquistado territorio a los moabitas, y también el territorio de Og, el rey de Basán. Yo le llamo el último de los gigantes porque cuando uno lee, de hecho, estas lecturas se tienen que complementar con el libro de Deuteronomio. Cuando estudiemos Deuteronomio, que será, yo creo, por ahí por el 2027, 28, vamos a volver a estos estudios, vamos a volver a esta enseñanza, vamos a recordar esta historia, porque en los capítulos 2 y 3 del libro de Deuteronomio aparecen muchos detalles relacionados con los capítulos 20, 21 del libro de Números. Y el domingo pasado yo le decía esto a los hermanos en la escuela dominical, que me llama mucho la atención que tanto me parece que moabitas y amonitas, ellos conquistaron sus tierras de manos de pueblos que vivían antes ahí y que también eran gigantes. Y ahí el libro de Deuteronomio dice de forma explícita que es Jehová el que le dio esos territorios a los moabitas y a los amonitas. O sea que Jehová conquistó por ellos, Jehová estuvo con ellos en la conquista de estos territorios y se lo quitaron a reinos de gigantes también. Entonces, Og, el último de los gigantes que quedaba en esa zona, fue el último que cayó en esta ocasión por mano de los israelitas. Me llama la atención por el hecho que habían otros reinos gigantes que fueron conquistados por los moabitas y amonitas, pero también me llama la atención por el hecho de que nos muestra que Dios es un Dios que está en control de todo, que los acontecimientos mundiales y regionales ocurren por voluntad de Él. Así que así como Dios le dio estos terrenos, estas tierras a Israel, anteriormente se lo había dado a moabitas y amonitas, ¿ya? Entonces, en esta zona, en las llanuras de Moab, del lado oriente del río Jordán, antes del cruce, antes de la muerte de Moisés, va a estar Israel hasta que muera Moisés y puedan cruzar el Jordán, ya ahora liderados por Josué. El próximo estudio del capítulo 23, con la ayuda de Dios, voy a tratar de
meter más material audiovisual, hay un video muy interesante que me pille de un arqueólogo que visita justamente esta zona y visita los montes de Moab y se ve la llanura de la planicie donde se encontraba Israel en estos momentos. Entonces, uno puede tener una imagen visual de lo que vio Balac y Balaam mientras estaban ellos intentando maldecir a Israel y terminan bendiciéndolo. Entonces, para el próximo estudio voy a tratar de, voy a incluir como introducción al capítulo 23, voy a incluir ese video para que ustedes tengan una experiencia más clara, más, más tangible del terreno, de la geografía, para que tratemos de meternos de lleno en la historia bíblica y que nos haga mucho más sentido, ¿ya? Prosigo entonces. Dice, la encantadora ingenuidad de estas historias oculta una brillante composición literaria y una profunda reflexión teológica. La narración es a la vez muy divertida y de una seriedad descomunal. La estupidez y la terquedad de los personajes humanos, Balaam, el profeta, o el vidente, y Balaac, el rey de Moab, se ven acentuadas por el comportamiento del asno. Este animal proverbial, por su torpeza y obstinación, el asno, demuestra tener mayor perspicacia espiritual que el superprofeta de Mesopotamia. El vidente tenía menos visión que la burra. Aquí en Balac está dispuesto a contratar a un precio exorbitante para maldecir a Israel. Sin embargo, este vidente ingenuo, avaro y pagano está inspirado por el Espíritu de Dios con una visión del futuro destino de Israel verdaderamente mesiánica en sus dimensiones. El drama, la ironía y las paradojas de esta historia fascinan y desconciertan al lector. ¿Era Balaam un pecador o un santo? ¿Por qué Dios cambió de opinión sobre dejarlo ir? ¿Qué predijo realmente Balaam en sus visiones? ¿Qué sentido tiene incluir estas historias en números? Conviene considerar algunos de estos puntos generales antes de comenzar la exégesis detallada. De hecho, no sé si Gordon Wenham o es Timothy Ashley el que menciona que esta historia tiene que haber llegado a Israel a posteriori, ya sea luego de la muerte de Balaam, alguien que estuvo presente en quizás alguno de los mensajeros, algún siervo de Balac, alguien, de alguna manera esta historia tiene que haber sido transmitida a Israel para que ellos la pudieran haber incluido en el relato del libro de Números. Obviamente no había israelita que fue testigo de primera mano de todo lo que vamos a estudiar, sino que esta historia tiene que haber llegado con posterioridad a, a Israel para que pudiese ser registrada. ¿Ya? Sigo con los comentarios de Timothy, o sea, de Gordon Wenham. El recurso estructural más claro en estos capítulos es el uso de la triple repetición que se observa en la propia narración. El asna no solo intenta evitar al ángel del Señor 3 veces, Balaam dispone que se ofrezcan 3 series de sacrificios antes de intentar maldecir a Israel. Y antes de llegar a Moab, tiene 3 encuentros con Dios. Así, el drama se divide en 6 actos principales en 2 series de 3. En cada una de ellas se insiste en que Balaam diga solo lo que el Señor le permite decir. Existen más correspondencias entre los 3 primeros actos y los 3 últimos. En los actos primero, segundo, cuarto y quinto, Balaam busca al Señor por iniciativa propia. En el tercero y el sexto, Dios se encuentra con él sin ser invitado. Los actos tercero y sexto también coinciden entre sí al ser considerablemente más largos que los 2 anteriores. ¿Qué se puede decir del carácter de Balaam? Más precisamente, ¿cómo veía a Balaam el escritor de Números, capítulo 22 al 24? En una primera lectura, Balaam parece ser retratado de forma muy positiva. De hecho, si nos quedáramos con la lectura de los capítulos 22 y 23, eh, llegaríamos precisamente a esa conclusión, que Balaam efectivamente fue un hombre temeroso que terminó haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. A pesar de las presiones económicas para maldecir a Israel, este es el comportamiento de Balaam durante estos capítulos, insiste firmemente en escuchar a Dios y los bendice ampliamente, para gran disgusto de su padrino, que sería el rey de Moab, Balac.
Sobre esta base, Coates, debe ser un comentarista, ha argumentado que la historia de Balaam lo presenta como un santo que desde el principio se propuso no hacer nada más que obedecer a las palabras, a la palabra de Yahweh. Pero otros pasajes de las Escrituras presentan a Balaam de forma muy diferente, como un oponente de Israel que habría maldecido a Israel de no haber intervenido Dios. Un hombre que prefería el dinero a servir a Dios. Tan grande es el contraste entre números 22, 1 al 14, 22 y 24. Sí. Tan grande es el contraste entre números eh, y se ha sugerido que estos pasajes representan una tradición alternativa sobre Balaam, o que la evaluación positiva inicial del hombre fue posteriormente reemplazada por esta visión negativa. Aunque estas teorías sobre tradiciones o fuentes rivales parecen eliminar el problema, en realidad solo lo alteran. Existe un consenso universal en que el autor de Deuteronomio debió conocer el material de números 22 al 24, los capítulos 22 al 24. Si la imagen de Balaam en números 22 al 24 es inequívocamente positiva, ¿cómo pudo Deuteronomio malinterpretarla? Preguntas similares surgen con el editor de números. ¿No se dio cuenta del conflicto entre los capítulos 22 al 24 y el capítulo 31 del 8 al 16? Me parece que en este capítulo 31 del 8 al 16 se relata la muerte de Balaam. Balaam es asesinado por los israelitas. ¿Cómo pudieron los primeros intérpretes de números 22 al 24 no reconocer la fe de Balaam en Yahweh y su altruismo si estos eran evidentes en las historias descritas aquí? Las acciones de Balaam, que muchos comentaristas interpretan de forma tan positiva, podrían tener un significado más siniestro. La constante insistencia en asuntos económicos podría sugerir que la aparente indiferencia de Balaam era en realidad una exigencia indirecta de una suma considerable. ¿Ya? O sea, como que estaba negociando ahí la cosa. Como que se negaba para pedir más plata. De hecho, eso es lo que lo acusa Balac cuando lo ve llegar finalmente a Moab. Le dice, ¿por qué te hiciste tanto de rogar? Si yo acaso no tengo plata para pagarte. Una cosa así le dice al final del capítulo 22. Las repetidas declaraciones de que Balaam solo declarará la palabra de Dios, no, disculpen, las repetidas declaraciones de que Balaam solo declarará la palabra que Dios ponga en su boca, podría tener la intención de enfatizar la inspiración de sus oráculos en lugar de la santidad de su carácter. ¿Ya? Debe recordarse que los escritores bíblicos rara vez comentan explícitamente sobre el carácter de los actores. ¿Ya? Entonces sería como que yo voy a hablar lo que Dios me diga, más que resaltar como una actitud temerosa de Dios, resaltaría el hecho de que él tiene comunión con Dios. Entonces va a hablar lo que Dios diga porque Dios habla con él. ¿Ya? Entonces no sería un acto de temor y de santidad, de temor a Dios y de santidad, sino que un acto de sacar partido a su carácter de vidente, ¿ya? De vidente, ¿ya? ¿Ok? Faltan, ya, faltan estos dos y terminamos con la introducción. Dice, los valores emocionales y morales del narrador suelen transmitirse indirectamente por el tenor implícito de las historias. Si se busca estas pistas indirectas sobre la evaluación que el narrador hace de Balaam, en estos capítulos se destacan dos destacan. Primero, a Balaam se le ofrecen honorarios por adivinación y recurre a presagios, prácticas abominables que no estaban permitidas en Israel. Segundo, la conducta del asno prefigura la de Balaam. En esto va a coincidir tanto Gordon Wenham como Timothy Ashley. Los dos dicen que cómo se comporta el asno con él es lo que va a ocurrir después entre Balaam y Balac, siendo ahora Balaam el asno y Balac eh, el Balaam que castigaba al asno, ¿ya? O Balaam va a ser el que tiene la mayor visión, como la tuvo el asno, y Balac va a ser el profeta sin visión que era Balaam en esta interacción que tuvo con el asno. Cuando lleguemos a esos versículos los van a entender un poco más esta analogía.
Así como Balaam cabalga sobre su asno hasta que el ángel del Señor lo detiene, Balac empujará a Balaam, recuerden que Balac es el rey de Moab, empujará a Balaam a maldecir a Israel hasta que su encuentro con Dios lo detenga. Así como Dios abre la boca del asno, pondrá sus palabras en la de Balaam para decir su voluntad. O sea, así como Dios hizo hablar a un animal, Dios también va a hacer hablar a un profeta pagano. Bueno para la plata, pero Dios que hace milagros, así como pudo hacer hablar a un asno, también va a hacer hablar a un profeta a pesar de sus intenciones, no muy santas. Este paralelismo entre Balaam y su asna sugiere que la capacidad de declarar la palabra de Dios no es necesariamente una señal de santidad de Balaam, sino que Dios puede usar a cualquiera para ser su portavoz, ¿ya? Así que alguien que Dios de repente le entregue profecías muy claras no se sienta tan santo porque Dios también ha hecho hablar a burros. Así que de repente alguien pueda tomarse para sí gloria y simplemente un burro que Dios lo está haciendo hablar, ¿ya? Así que no olvidemos eso, nunca perdamos de vista que la gloria siempre es de Dios y que Dios nos utilice como instrumento de forma ocasional para su gloria y conforme a sus propósitos, no significa necesariamente una super espiritualidad de mi parte. Dios pudo hacer hablar a burros y en mi caso, si Dios me utiliza, sería un burro más nomás, po, que Dios está haciendo hablar. A lo largo de la Biblia, la profecía y otros dones espirituales extáticos se consideran señales de inspiración, pero no necesariamente de santidad ni de una posición correcta ante Dios. Los falsos profetas pueden predecir con precisión el futuro. Esta cuestión es muy interesante. Yo siempre lo he comentado. Deuteronomio 31, o sea, 13 del 1 al 5 es un pasaje para mí extraordinario. Es muy interesante. Porque siempre nosotros discutimos esto, decimos, sabemos, por ejemplo, que si un profeta habla algo que no se cumple, ese profeta no vino de Dios. Por lo tanto, no hay que temerle. Y de hecho, en Israel antiguo me parece que hasta los pasaban por, hasta lo tenían que apedrear. ¿Ya? Pero, Deuteronomio 13, del 1 al 5, nos coloca un caso muy particular. Y es el caso cuando un profeta habla algo y se cumple. Habla algo, profetiza, y eso que habla se cumple. Entonces, esto puede hacer bajar la guardia al pueblo y decir, bueno, Dios habla a través de él, así que vamos a creerle. Pero Deuteronomio dice, si un profeta habla y se cumple, este capítulo 13, versículo 1 al 5, si un profeta habla algo y se cumple, y luego dice, vayamos y adoremos a los Baales, no le creáis, porque Dios os está tentando. Me parece que dice eso, o algo parecido, ¿ya? O Dios os está probando, esa es la palabra, más que tentas, porque tentar no, Dios no puede tentar a nada, o sea, Dios no tienta, pero Dios sí puede poner a prueba. Entonces, el capítulo 13, versículo 1 al 5 de Deuteronomio es muy interesante porque justamente presenta a un profeta que dice cosas que se cumplen, pero luego invita al pueblo a pecar y adorar a otros dioses. Así que no es un indicador de ser un hombre de Dios el hecho de que alguien tenga un don dado por Dios en su soberanía y que este don sea preciso. Si un profeta dice cosas precisas, no significa necesariamente que sea un hombre de Dios. Recuerden que puede ser simplemente un burro que está hablando. ¿Ok? Y especialmente si después ese hombre va y invita al pueblo a pecar, a pecar de forma pagana, profanar el nombre de Dios. Aunque condenado a perder su trono, Saúl aún profetizaba. Este otro ejemplo. Ya el ejemplo de Deuteronomio 13, versículo 1 al 5. Profeta que dice cosas que se cumplen, pero luego invita a pecar. Otro ejemplo es un Saúl que perseguía a David para matarlo. Y vino el Espíritu de Dios y lo hizo profetizar. ¿Ya? Caifás también profetizó la muerte de Cristo, otro profeta que no necesariamente era un santo. Los exorcistas judíos expulsaban demonios en el nombre de Jesús sin creer en él, como aparece en Hechos, particularmente Hechos del 9, del 13 al 16. Me parece que la referencia de Marcos no sé si sea la mejor. No estoy seguro si es el pasaje que estoy pensando, pero no, voy a revisar esa referencia después. La iglesia de Corinto tenía una amplia experiencia espiritual estática, o sea, de entrar en éxtasis, pero carecía de amor, santidad y sana doctrina. ¿Ya?
nuestro Señor advirtió que en el último día ni la profecía, ni el exorcismo, ni los milagros garantizarían la entrada al reino de los cielos. Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, que alguien tenga un don particular. Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos tanta cosa. Y el Señor les va a decir, yo nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, el don particular que se manifiesta en alguien, como en el caso de Balaam, no es necesariamente una evidencia de santidad. No es necesariamente una evidencia de un corazón que teme a Dios. ¿Ok? Avanzamos. Estas consideraciones al menos dejan abierta la posibilidad de que el autor de números 22 al 24 no pretendiera retratar a Balaam como un santo. Consideraba a Balaam un hombre inspirado por el Espíritu para declarar la voluntad de Dios. Pero eso no significa necesariamente que lo considerara un buen hombre o un verdadero creyente en Yahweh. Hay al menos indicios de estos capítulos de que tenía una opinión negativa del carácter de Balaam. Y dado que las primeras interpretaciones de estas historias, que se encuentran en otras partes del Antiguo Testamento, adoptan esta línea negativa, existen sólidos argumentos para suponer que esta también era la interpretación del autor. Se refiere al autor de Números. La importancia teológica del episodio de Balaam se revela en la extensión y el detalle con que se describen los acontecimientos. La reiterada insistencia en la narración de que Balaam solo dirá lo que Dios le diga centra nuestra atención en los oráculos. ¿Qué tenía el Espíritu que anunciar a través de Balaam? En términos generales, anunció que Israel era bendecido, lo que significa que disfrutaba y sugería, no, lo que significa que disfrutaba y seguiría disfrutando de la protección de Dios y la consiguiente prosperidad. De hecho, estos oráculos significa también profecías, de hecho, estos oráculos son mucho más específicos, reafirman las promesas hechas a los patriarcas. En Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 3, y pasajes subsiguientes, a Abraham se le prometieron tres cosas: tierra, descendientes y una relación de pacto. El primer oráculo de Balaam menciona la relación especial de Israel con Dios y su gran población. El segundo oráculo se centra en la relación de pacto de Israel. La tercera visión describe cómo Israel pronto disfrutará de paz y prosperidad en la tierra prometida. La cuarta visión describe un rey israelita, un elemento mucho más raro en las promesas patriarcales. Me parece que la cuarta visión es incluso una visión mesiánica. Cuando estudiemos el capítulo 23, me parece, vamos a ver el carácter de esa cuarta visión. El hecho de que se mencionen. Me parece que la figura de Cristo aparece por ahí con los oráculos de Balaam, pero lo vamos a estar estudiando cuando veamos los capítulos 23 o 24, por ahí, no recuerdo bien ahora en qué capítulo aparece. Esto sería entonces una introducción muy general a lo que van a ser los capítulos 22 al 24. Ahora, en el nombre del Señor, entramos derechamente en la lectura del capítulo 22. Primero leyendo del versículo 1 al 21, me parece, y luego del 22 al 41. Como siempre, hago la lectura en la versión Nueva Traducción Viviente. Balaam envía por Balac. Este es el título que trae esta sección. En el nombre del Señor, dice así: luego el pueblo de Israel viajó a las llanuras de Moab y acampó al oriente del río Jordán frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, el rey moabita, había visto todo lo que los israelitas hicieron a los amorreos. Se refiere a Sehón y a Og, el rey de Basán. Entonces, cuando el pueblo de Moab vio que los israelitas eran muchos, se aterró. El rey de Moab dijo a los ancianos de Madián: esta muchedumbre devorará todo lo que esté a la vista, como un buey devora el pasto en el campo. Entonces Balaam, rey de Moab, envió mensajeros para llamar a Balaam, hijo de Beor, que vivía en Petor, su tierra natal, cerca del río Éufrates.
Esta referencia geográfica que no la tiene la Reina Valera, sino que la Nueva Traducción Viviente es más específica en cuanto a la zona geográfica donde vivía Balaam, nos da, nos da a entender que Balaam era un profeta mesopotámico que vivía en la parte norte, en lo que hoy sería como Siria, cerca de Turquía incluso, como en esa zona donde está el Éufrates, ¿ya? Así que el viaje que hicieron para ir a buscarlo, después lo voy a comentar más adelante, era un viaje bastante largo, algo así como 30 días o 20 días de ida, era una distancia bastante grande. De hecho, se cree que todo lo que se demoraron en ir a buscar a Balaam, volver, ir a buscarlo de nuevo, porque fueron dos misiones, dos grupos de mensajeros de parte del rey de Moab, debe haber tomado algo así como 90 días, ¿ya? Entonces, el mensaje decía, mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto y me amenaza. Esta expresión que cubre la faz de la tierra era la misma que se utilizó para describir una de las plagas de Egipto, la plaga de las langostas. Decía que cubre la faz de la tierra, que en el fondo no dejaba espacio para ver la tierra. Es como una hipérbole de lo numeroso que era el pueblo de Israel. Dice, versículo 6, ven por favor, maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. De esta manera quizás yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Ese era el propósito detrás de la maldición. Balaam los maldice, ahora sí, Balac los puede conquistar y los puede expulsar. Yo sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones y al pueblo que tú maldices le caen maldiciones. Entonces los mensajeros de Balac y los ancianos de Moab y de Madián partieron con el dinero para pagarle a Balaam a fin de que maldijera a Israel. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el mensaje de Balac. Quédense aquí esta noche, dijo Balaam, y en la mañana les diré lo que me indique el Señor. Así que los funcionarios de Moab se quedaron con Balaam. Esa noche Dios vino a Balaam y le preguntó, ¿quiénes son estos hombres que te visitan? Balaam le dijo a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me envió este mensaje. Mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto. Ven y maldíceme a este pueblo. De esta manera quizás podré hacerles frente y expulsarlos de esta tierra. Pero Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas a este pueblo porque es bendito. A la mañana siguiente, Balaam se levantó y le dijo a los funcionarios de Balac, regresen a casa, el Señor no me dejará ir con ustedes. Entonces los oficiales moabitas regresaron al rey Balac y le informaron, Balaam se negó a venir con nosotros. Así que Balac intentó de nuevo. Esta vez envió a un mayor número de funcionarios, aún más distinguidos que los que envió la primera vez. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el siguiente mensaje. Esto dice Balac, hijo de Zippor. Por favor, no permitas que nada te impida venir a ayudarme. Te pagaré muy bien y haré todo lo que me pidas. Solamente ven y maldíceme a este pueblo. Entonces Balaam le respondió a los mensajeros de Balac, aunque Balac me diera su palacio repleto de plata y oro, yo no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor mi Dios. Bien interesante esta expresión de Balaam. Pero quédense aquí una noche más y veré si el Señor tiene algo más que decirme. Esa noche Dios vino a Balaam y le dijo, ya que estos hombres vinieron por ti, levántate y ve con ellos, pero solo haz lo que yo te indique. ¿Ya? Así termina la primera mitad del capítulo y lo vamos a comentar ahora. Estos son ahora comentarios de Timothy Ashley, el otro comentarista que utilizo para este libro de números. Respecto a los versículos 2 al 6, dice, los moabitas se unen a sus vecinos, los madianitas, ante la amenaza percibida por Israel. Juntos decidieron acercarse a un vidente mesopotámico llamado Balaam para maldecir a Israel, de modo que se debilite lo suficiente como para que Moab lo derrote y los expulse de la tierra. Balac, hijo de Zippor, ambos nombres son únicos en el Antiguo Testamento. Balac significa destructor y Zippor significa gorrión, relacionado con la palabra que significa gorgojeo.
amorreos, que eran los reinos conquistados por Israel. Como se mencionó anteriormente, el Antiguo Testamento usa este término de manera diversa. Aquí incluye al menos a Sheón, pero quizás también a Og, el rey de Basán. ¿A quién se le llama amorreo en Deuteronomio capítulo 3, capítulo 31, en Josué 2, 9, 24, etcétera? Moab, probablemente en la persona de Balaam, estaba temeroso, Moab estaba temeroso y aterrado de Israel debido a su gran población. ¿Ya? Estoy pensando la relación que había entre moabitas y madianitas, pero me parece que el comentario lo menciono más adelante y ahí me voy a detener a mencionarlo. Estaba temeroso y aterrado debido a su gran población. Ambos términos indican un tipo de temor. La repetición es un recurso común para enfatizar en hebreo. ¿Ya? El temor de Moab era, primero, porque el pueblo era grande, decía que básicamente no dejaban ver el suelo de lo numeroso que eran, cubría la faz de la tierra, eran muy numerosos y también eran poderosos, o el Dios que los acompañaba era poderoso porque le dio victoria sobre reinos muy importantes. De hecho, el primer reino amorreo que conquistan, el reino de Sheón, el amorreo, que había conquistado tierra de Moab, eh, este rey tenía por tributarios a los moabitas como también a los madianitas. Eso va a decir más adelante el comentario. El primer rey que derrotan no era el gigante, no Og, rey de Basán, sino que el anterior, Seón, el rey amorreo. Ese rey tenía por tributarios, o sea que había hecho tributario, había conquistado tierra y había hecho tributario tanto a madianitas como a moabitas. ¿Ya? De hecho, este Barak, rey moabita, posiblemente vino a ser rey recién luego de la derrota de Seón, el rey amorreo, o posiblemente era un rey vasallo, pero no tenía la importancia que tuvo hasta que Israel derrotó al reino que los tenía a ellos eh, o sea, al rey que los había vencido. Entonces, este punto es interesante. Eso explica también por qué la relación directa entre moabitas eh, y los madianitas. ¿Ya? Ambos muy probablemente estuvieron bajo el dominio de Seón, por eso tenían relación directa. ¿Ya? Muy posiblemente los moabitas no sabían que Israel tenía prohibido conquistarles, así como tenía prohibido conquistar a Amón y también tenía prohibido conquistar a Edom. Posiblemente al ignorar esto, ellos pensaron que el siguiente en la línea de conquista eran ellos. Así que como Israel se había sacado de encima a reinos mucho más poderosos que ellos, tanto a Seón como a Og, el rey gigante, el miedo de Balak era, nos van a comer como el buey come pasto, esa es la expresión que utiliza, y somos los siguientes en la línea. Por lo tanto, necesitamos maldecir a este pueblo para tener alguna posibilidad contra ellos. Versículo 4 dice, los moabitas comunican su preocupación a los ancianos de Madián. Los madianitas vivían tanto en el Sinaí como en la frontera de Moab. Los madianitas fueron derrotados en la antigüedad por Edom, como dice Génesis 36 y 35. Madianitas, también descendiente de Abraham, me parece, con, por su esposa Setura o Setura. Dice, los madianitas fueron derrotados en la antigüedad por Edom y fueron vasallos de Seón. O sea, aquí lo dice de forma explícita que los madianitas eran vasallos de Seón. Y Seón era el rey que derrotaron los israelitas en el capítulo 21. Esto lo dice Josué, capítulo 13, versículo 21. Y los moabitas también eran vasallos de Seón, como decía el capítulo anterior. El capítulo anterior decía que Seón le quitó efectivamente, le quitó esas tierras que tenía a los moabitas. El hecho de que tanto madianitas como moabitas hubieran estado bajo el dominio de Seón hasta hace poco hace que su comunicación sea natural en este punto, o sea que ambos se pongan de acuerdo, moabitas por un lado y madianitas por otro, para poder maldecir a este pueblo que había conquistado a su conquistador, que era Seón. Lo explica el hecho que hayan sido ambos vasallos de aquel rey amorreo derrotado.
El hecho de que la presente historia mencione a los madianitas solo en los versículos 4 y 7 ha llevado a algunos a relegar a los madianitas a una conexión redaccional posterior, donde se le responsabiliza por el pecado de Israel en Baal Peor. La presente historia, el pecado de Israel en Baal Peor, me parece que es el capítulo 24 o 25 por ahí. La presente historia solo habla de la relación moabita con Balaam, aunque los madianitas aparecen superficialmente en la historia, no se trata o no se pone el foco en ellos en el fondo. La historia de las relaciones madianitas con Balaam se encuentra en el capítulo 25, aunque esta relación solo se hace explícita en el capítulo 31, versículos 8 y 16. Los ancianos de Madián podrían ser los mismos llamados, lo mismo que los llamados reyes en el capítulo 31, versículo 8, o llamados príncipes en Josué, capítulo 13, versículo 21. Es imposible saber por qué el hecho de que Balac fuera rey de Moab en ese momento se introduce en este punto de la narración en lugar del versículo 2, donde sería más natural. Podría deberse a que se convirtió en rey de Moab solo después de la caída de Sheón. Esas eran las posibilidades. O se volvió rey luego de que Seón fue conquistado, o era un rey vasallo de Seón. ¿Ya? En cualquiera haya sido el escenario, claramente tuvo más independencia luego de que Sheón fue conquistado. Versículos 5 y 6 dice, Balaam, hijo de Beor, vivía en Petor. Se acepta casi universalmente que Petor es la antigua Pitru, la actual Tel el Hamar, ni idea. Un sitio en el Sahur, un afluente del Éufrates, a unos 3 kilómetros de su confluencia con el Éufrates y unos 19 kilómetros del sur, al sur de Carquemis. Bueno, son puntos geográficos que no tiene mucho caso mencionar si no tengo un mapa. ¿Ya? Pitru se menciona esta ciudad, se menciona en un informe de la primera campaña de Salmanzar II. Salmanzar era un rey asirio contra Damasco, e incluso antes por el faraón egipcio Tutmosis III en el siglo V. La distancia entre Petor o Pitru y las llanuras de Moab sería de más de 600 kilómetros. 600 kilómetros aquí en... se remala para las distancias. No sé qué ciudad queda a 600 kilómetros actualmente. Entre Santiago y no sé. No sé a cuánto está Temuco. Pero bueno, no tengo un dato a mano. Eh, el viaje duraría aproximadamente entre 20 y 25 días. De ahí los 4 viajes de la historia de unos 90 días. O sea que el viaje que hicieron primero para ir a hablar con Balaam, les dijo que no, volvieron, luego volvieron de nuevo y volvieron con Balaam. Todo eso debe haber durado unos 90 días. Ya fue un proceso bastante largo. La narración bíblica ignora la duración de los viajes, optando por estructurar la narración en 3 partes de días. Días 1 y 2, versículos 2 al 14, días 3 y 4, versículos 15 al 35, y días 5 y 6, versículos 36 al 35 del capítulo 24. Versículo 6. La Biblia comparte la opinión de Balac de que las maldiciones y las bendiciones tienen un efecto real y duradero en la vida humana una vez pronunciadas. Versículos 7 al 14 como introducción, la delegación conjunta de ancianos acude a Balaam en una visita nocturna. Yahweh le prohíbe ir con los ancianos a maldecir a Israel. Esto es lo que pasa en estos versículos. Versículo 7. Pagos por adivinación. Aunque el Antiguo Testamento condena claramente la adivinación en sí mismo, cobrar honorarios por trabajos similares parece haber sido aceptado por quienes lo practicaban. Hombres como Samuel y Elías cobraron honorarios. Hombres como Amós no ven con buenos ojos tales honorarios, pero esa actitud parece haberse desarrollado solo más tarde. Este honorario, o sea, el pago que le iban a dar a Balaam por maldecir, puede considerarse como una consulta pagada por adelantado antes de que cualquier maldición o bendición antes de cualquier maldición o bendición realizada por el vidente. ¿Ya?
versículo 8 dice, después de que los ancianos llegaron, le informaron a Balaam lo que Balac quería que hiciera, y Balaam les pidió que pasaran la noche con él para poder consultar a Yahweh y darles una respuesta. Balaam, esto lo encuentro muy llamativo. Balaam usa el nombre Yahweh, ¿ya? Recuerden que este nombre como tal le fue revelado a Moisés solamente unos 40 años antes. Es el nombre personal, el nombre particular que utiliza Dios al revelarse a Moisés en la zarza. Utiliza el yo soy, me parece que aquí aparece el tetragramatron, como le conoce a estas 4 letras, que es el Yod, Hei, Bab, Hei. Eso es las 4 letras en hebreo, que sería YHWH, pasándolo a nuestro alfabeto. Ese nombre se lo revela Dios a Moisés. De esa manera se revela a Moisés y yo soy te enviado. Y, y por alguna razón Balaam la conocía. Esto me llama mucho la atención, poderosamente la atención. Igual pasaron 40 años. Israel en el desierto posiblemente le llegaron noticias a Balaam del Dios que había humillado a la potencia por excelencia de la época, que era Egipto. Entonces posiblemente el nombre de Dios fue conocido en la región y por esa razón Balaam conocía el nombre de Yahweh. Es la única explicación lógica que se me ocurre. Dice, Balaam usa el nombre de Yahweh, mientras el narrador del libro, del capítulo 22, utiliza el término Elohim, que es como Dios, pero en plural. Me parece que Elohim significa dioses. ¿Ya? Es difícil decir qué significa el nombre de Yahweh en labios de un pagano. O sea, ¿por qué conocía el nombre de Yahweh? Es bastante llamativo. Parece significar al menos que Balaam sabía que el nombre Yahweh sería el nombre efectivo entre los israelitas. Puede significar que Balaam adoraba o buscaba a Yahweh. El texto parece tener ese significado en el versículo 22, 18. Creo que es cuando yo leí que decía mi Dios. De hecho, me parece que lo leí acá. 18 dice que no va a hacer nada contra la voluntad del Señor, mi Dios. Así que se presenta aquí Balaam como un adorador de Yahweh. Esto significaría que de vez en cuando Yahweh se revela a quienes están fuera de Israel, generalmente para beneficio de Israel. Aquí el comentarista bíblico, Timothy Ashley, coloca como ejemplo de otros casos donde alguien que no era de Israel conocía el nombre de Dios y adoraba al Dios verdadero. Coloca el caso de Melquisedec en Génesis 14, pero yo ese caso yo lo encuentro más una cristofanía que otra cosa. Melquisedec, por cómo lo trata el escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 7, Melquisedec creo que es una prefigura de Cristo. Así lo veo yo, por lo menos. ¿Ya? Así que Melquisedec conociera el nombre de Yahweh, o del Dios verdadero, es de toda lógica si era una prefiguración del Hijo, una manifestación del Dios de la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento, lo que se conoce como teofanías o cristofanías. Dice que Balaam finalmente cayera en un error fatal, versículos 31, 8 al 16, no indicaría que no venerara al menos a Yahweh y que no se comunicara en ese momento. ¿Ya? Aquí Timothy Ashley toma una postura un poquito menos radical que Gordon Winham. Gordon Winham no le niega la sal y el agua a Balaam. Aquí Timothy Ashley da a entender como que quizás Balaam sí tuvo un tiempo en que buscó a Dios y luego se desvió. ¿Ya? Versículos 9 al 11 dice, y Dios vino a Balaam. Dios viene a Balaam por primera vez en estas historias para darle un oráculo. El mensaje se entrega a Balaam en el versículo 12. En el versículo 20, a continuación, Dios claramente viene a Balaam de noche, dado que Balaam ya les pidió a los mensajeros que pasaran la noche. En el versículo 8, probablemente se puede asumir que Dios vino de noche también aquí. O sea, la segunda visión que tiene Balaam, por ahí por el versículo 20, Dios claramente dice de forma explícita que vino de noche. Y en esta primera visión, muy probablemente Dios también le habló de noche. ¿Ya? En respuesta a la pregunta de Dios, ¿quiénes son estos hombres contigo? Balaam da un resumen de la petición de Balac, pero en un tiempo verbal diferente y con pequeñas diferencias de vocabulario.
Es posible que hayan modificado las instrucciones de su señor, que el propio Balaam haya sustituido estas palabras en su informe a Dios, o que el narrador lo haya hecho para variar. Versículos 12 al 14, Yahweh le prohíbe a Balaam dos cosas: ir con los mensajeros de Balac y maldecir a Israel. Por la mañana, Balaam solo le informa a los mensajeros que Yahweh no le dejará ir con ellos. Los mensajeros regresan entonces para informar a Balac del rechazo de Balaam a su oferta. Versículos 15 al 21 dice, Balac envía más príncipes con mayores promesas de recompensa a Balaam. De nuevo, Balaam consulta a Yahweh, quien esta vez le da permiso para ir con los mensajeros con la condición de que solo haga lo que Yahweh le ordene. Versículos 16 al 18. Así dice Balac. Esta supuesta fórmula de mensajero indica que la persona viene con una palabra oficial. Más tarde, los profetas de Israel, o sea, esta es la fórmula que utilizaron los nuevos mensajeros que llegan a negociar con Balaam. Así dice Balac. Dice que esta fórmula de mensajero indica que la persona viene con una palabra oficial. Más tarde, los profetas de Israel usaron esta fórmula para marcar su palabra como proveniente de Yahweh. El discurso de Balac era que el rechazo de Balaam a su petición era solo una estratagema para negociar un precio más alto. Pero el texto en sí no dice nada sobre la avaricia como el motivo de Balaam. La propia declaración de Balaam es que no importaría cuánto le ofrecieran, incluso la casa de Balac llena de plata y oro, porque estaba obligado a reportar solo lo que Yahweh decía. El, el comentarista Timothy Ashley, es un poquito más blando con Balaam que lo que fue el comentarista anterior. Si ustedes pueden notar la diferencia. Versículo 19, Balaam anima a los mensajeros a pasar la noche allí. La palabra que usa son interesantes. Para que yo realmente supiera qué más podría decir Yahweh. La implicación es que Balaam sabe y quiere que los mensajeros sepan que Yahweh ya ha pronunciado su voluntad en cuanto a maldecir a los israelitas. O sea que Dios ya se lo prohibió. Pero Balaam está abierto a ver si la situación ha cambiado. ¿Ya? Balaam sabe que Dios le dijo, no vas a maldecir y no vas a ir con ellos, pero va a preguntarle de nuevo por si acaso. En una de esas Dios cambia de parecer y puedo ir con ustedes y puedo llegar incluso quizás a maldecirlo y me gano la plata que me están ofreciendo. Versículo 20 dice, esta vez se dice claramente que la visión fue nocturna, o sea, cuando Dios le habla. Aquí, como en el versículo 9, Dios inicia la conversación. El narrador no está interesado en decir qué fue necesario, si es que hubo algo para poner en contacto a Yahweh y a Balaam. Esta vez a Balaam se le permite ir con ellos, por lo tanto la primera prohibición del versículo 12 queda anulada. Maldecir y bendecir no se consideran meras palabras, o sea, en este contexto, el maldecir y bendecir no era una cuestión baladí, o sea, no era una cuestión así liviana, sino que lo tomaban con bastante seriedad. Maldecir y bendecir no se consideran meras palabras, sino un poder activo para lograr cosas en el mundo real. Versículo 21, entonces, para terminar esta primera sección, se presenta al lector un personaje que será importante en la siguiente historia, el asno. La palabra para asno aquí es femenino y presumiblemente se refiere a una burra. Tales animales se usaban para montar solo en jueces y en la otra cita de reyes. El asno macho era el animal de uso más común. Y ahí hay muchas otras citas. O sea, el uso de una asna es menos frecuente que el uso de un asno. Ambos animales se utilizaban para montar. Pasamos entonces a la segunda sección de este capítulo 22, del versículo 21 al versículo 41. Balaam y su burra. A la mañana siguiente, se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos. Así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso.
Mientras Balaam y 2 de sus sirvientes iban montando, la burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo, pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de 2 viñedos. Cuando la burra vio al ángel del Señor, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared. Así que Balaam la golpeó de nuevo. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Esta vez, cuando la burra vio al ángel, por tercera vez ya, la burra vio al ángel 3 veces, y Balaam, el vidente, el que tenía claridad espiritual, eh, no vio nada. Cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. El Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. ¿Qué te he hecho yo para merecer que me pegues 3 veces? Le pregunta a Balaam. Me has dejado en ridículo, gritó Balaam. Si tuviera una espada te mataría. Y la burra le contesta, pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? No, admitió Balaam. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor. Ya, primer milagro, quiero que esto quede claro. Primer milagro, el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. Segundo milagro, Dios abre los ojos de un hombre que no tiene la capacidad de ver el mundo espiritual y que ni siquiera es del pueblo de Dios. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. ¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Le preguntó el ángel del Señor. Mira, he venido a impedirte el paso porque con terquedad te me opones. 3 veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. Entonces Balaam le confesó al ángel del Señor, he pecado. No comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a casa si te opones a mi viaje. Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam, ve con estos hombres, pero habla solamente lo que yo te diga. Así que Balaam siguió con los funcionarios de Balac. Cuando el rey Balac supo que Balaam estaba de camino o en camino, salió a su encuentro a una ciudad moabita, situada en el río Arnón, en la frontera más distante de su tierra. El río Arnón me parece que era la frontera que dividía al territorio de Moab del territorio de Amón. Era también, creo que es eso. No tengo un mapa ahora para consultar, pero creo que era algo así. ¿No era urgente la invitación que te envié? ¿Por qué, ¿por qué no viniste enseguida? Le preguntó Balac a Balaam. ¿No me creíste cuando te dije que te honraré con generosa recompensa? Mira, contestó Balaam, ya he venido, pero no está en mis manos decir lo que yo quiera. Hablaré únicamente el mensaje que Dios ponga en mi boca. Luego Balaam acompañó a Balac a Kiriat Usot. Allí el rey sacrificó ganado y ovejas y envió porciones de la carne a Balaam y a los oficiales que estaban con él. A la mañana siguiente, Balac subió con Balaam a un lugar llamado Bamot Baal, y desde allí se podía ver parte del pueblo de Israel. Aquí terminamos el capítulo 22. La siguiente semana voy a comenzar, o sea, la siguiente semana. El siguiente estudio, el capítulo 23, voy a comenzar con el video que les dijo, que les mencioné al principio. Un video bastante interesante para que se hagan una idea de qué era lo que veía Balaam. Voy a mostrarle un extracto de ese video, son un par de minutos. Así que eso lo guardamos para el capítulo 23. Y ahora entramos a los comentarios finales de este capítulo 22. Dice Timothy Ashley, la historia del burro parlante de Balaam plantea muchas preguntas que van más allá del alcance de un comentario bíblico.
¿Existen realmente los ángeles? ¿Pueden hablar realmente los burros? En términos generales, en términos más generales, ¿cuál es la naturaleza de lo milagroso? Las preguntas modernas sobre la realidad de estos sucesos van mucho más allá de lo que dice el texto bíblico y abarcan cuestiones de creencia sobre el texto, la teología filosófica y sistemática y la apologética. El texto afirma claramente que hay al menos un ángel de Jehová o de Yahweh y que al menos en esta ocasión un burro habló. Esto para mí es súper importante. ¿Por qué lo digo? Porque aquí se relata algo que es extraordinario, ¿ya? Los burros no hablan, si eso no ocurre. Como muchas otras cosas no ocurren. No se puede caminar sobre el agua. No se puede transformar el agua en vino. No se pueden resucitar muertos en el mundo natural. Eso no ocurre día por medio. Por algo son milagros. Para que algo tenga el carácter de milagro, tiene que ser algo que no pueda ser realizado por las leyes naturales. Y Dios es el que controla esas leyes naturales. Dios es el creador y sustentador de la creación. O sea, Dios no solamente creó al mundo, sino que él mantiene sus leyes naturales constantes. Por eso es posible hacer ciencia, porque el mundo tiene un comportamiento, me refiero al universo, tiene un comportamiento periódico. Me refiero, todas las mañanas sale el sol o la Tierra, el giro de rotación de la Tierra nos hace ver el sol cada cierta cantidad de horas. Y eso pasa todos los días. La ley de gravedad es una ley que funciona en todas partes del mundo. Si uno sale de la Tierra, obviamente la gravedad ya no afecta. Pero hay muchas leyes que se mantienen. La densidad de los líquidos, menor a la de los sólidos, muchas leyes naturales se mantienen. Entonces, solamente en un mundo con leyes naturales fijas, un milagro puede ser reconocido. ¿Ya? Esto es importante que lo digamos. Los cristianos no somos personas necias. O sea, no creemos que esto se dé, que yo me paro a hablar con un burro ahora. De hecho, aquí yo vivo al lado de un cerro y del otro lado del cerro hay diferentes animales y a veces cruzan burros. A veces cruzan burros, vacas, chancho. O sea, chancho no, pero sí hay chancho del otro lado. Entonces, yo veo de repente burros, de hecho bajan para donde están las villas donde vivo yo. Yo no voy a ponerme a conversar con un burro porque entiendo que los burros no hablan. Pero Dios soberanamente puede hacer cosas extraordinarias con un propósito puntual. El propósito siempre es traer gloria a su nombre. Lo digo esto porque hay personas que se acercan con una visión naturalista. De hecho, hubo una teología que se llamó, que fue muy famosa a finales del siglo XIX, principios del XX, la teología liberal, y la premisa con la que ellos partían es que las cosas sobrenaturales no existen, entonces no creían nada de esto. Y eso a veces contamina también a personas que son de la iglesia. Me comentaba un hermano que se encontró con la sorpresa que un oficial antiguo de la iglesia, conversando con él, le dijo que él no creía en muchas cosas que ocurrían en la palabra. Me decía, ¿cómo el oficial, que fue oficial por años en una iglesia puntual de nuestra misión? Le decía a mi hermano, le decía, ¿cómo usted va a creer que la historia de Jonás, por ejemplo, cómo va a creer usted que un hombre va a poder estar en el vientre de un pez y no morir por los jugos gástricos ahí? Y no lo creía, derechamente no lo creía. Y yo, por ejemplo, en la historia de Jonás, Dios puede haber preparado un pez que sea lo suficientemente grande como para tener un hombre en el vientre. Yo lo creo. Porque Dios de partida, Dios es el creador de todas las cosas. Con el poder de su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Cuando se cuestionan, por ejemplo, los milagros de Jesús, que Jesús no puede haber convertido el agua en vino, no, Jesús no puede haber caminado sobre el agua, eso es imposible. Pero si uno piensa que si Jesús era quien dijo ser, Jesús decía que él era el Hijo de Dios, yo y el Padre uno somos, era parte de la deidad. Y si Jesús realmente era quien decía ser, Jesús fue el creador del universo con el poder de su palabra. El mundo fue, todo lo que conocemos fue creado con el poder de su palabra. Si Él creó el mundo, si Él creó la ley de gravedad, si Él creó el agua, ¿qué problema tiene Jesús con transformar esa agua que Él creó en vino? ¿Qué difícil va a ser para Jesús caminar
sobre esa agua que él creó, rompiendo una ley, por ejemplo, de la viscosidad, de la densidad del agua, o rompiendo una ley que él mismo sustenta, que es la ley de gravedad, que no le afecta al punto que lo haga hundirse, y romper la tensión superficial del agua y todo ese tema. Si él es el creador, él puede romper las leyes naturales de vez en cuando, y con un solo propósito, mostrar que existe un poder sobrenatural que gobierna todas las cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el cuestionamiento que decía el hermano sobre el tema de Jonás, Dios perfectamente pudo haber permitido que Jonás se le haya tragado un pez grande, lo suficientemente grande como para tener un humano en el vientre. Y lo otro, dice, pero ¿cómo va a sobrevivir? Ya, imagínense que existe un pez de ese tamaño. ¿Cómo va a sobrevivir un hombre 3 días y no ser afectado por los jugos gástricos? Y aquí, por ejemplo, uno puede decir, pero quizás perfectamente Jonás no es que haya sobrevivido, sino que efectivamente murió y Dios lo trajo a la vida después. Esto yo no lo sé, pero uno puede llegar a pensar, Dios es poderoso para haberlo mantenido con vida en el vientre de un gran pez. O Dios es poderoso para haberlo traído a la vida. O sea que Jonás fue efectivamente tragado, murió en el proceso, fue consumido por los jugos gástricos, o por lo menos fue deteriorado en ese periodo de 3 días, y luego es traído a la vida y Dios lo resucita con sus funciones, con sus órganos funcionando. Esto ya pasó en el Nuevo Testamento con Lázaro. Lázaro llevaba 4 días muertos, bueno, disculpen, 4 días muertos, y había entrado ya en descomposición. Dicen que hiede ya, o sea, ya estaba echando olor. Un muerto de 4 días, ya estaba echando olor, y Jesús lo resucita con su cuerpo sano. ¿Me entienden? Entonces, si creemos que Dios es el que inspira las escrituras, si creemos que Dios existe y que Dios entró en el escenario de esta tierra a través de la persona de Jesús de Nazaret, el Dios encarnado, si Él tuvo el poder para crear todas las cosas con el poder de su palabra, que lo que no, que lo que se ve se hizo desde de lo que no se veía. De hecho, lo que se ve testifica del poder de un Dios que no se ve, así lo dice Pablo, que lo invisible de Dios hace claramente visible y es entendido a través de lo creado. Eh, si Dios efectivamente existe y tiene cuidado de nosotros al punto de haber entrado en la historia humana en la persona de Jesús, Dios puede romper las leyes naturales que Él mismo sustenta. Él creó un mundo y le puso leyes naturales que funcionan de forma periódica, y el mismo Dios que creó todas las cosas tiene el poder para, en ocasiones particulares, no es que existan milagros día por medio, pero en ocasiones particulares y para su gloria, con un propósito santo, Él puede romper esas leyes para mostrarnos un milagro. Y esto, a todas luces, es un milagro, porque los burros no hablan. Pero así como Dios hace hablar a un burro, Dios también hace hablar a un profeta pagano. Dios también hace hablar a un impío. Y Dios también hace ver el mundo espiritual a un humano que no está capacitado para ver el mundo espiritual. Es tanto milagro el hecho de que el burro haya hablado, como también el hecho de que un hombre vea el mundo espiritual y haya sido capaz de ver al ángel de Jehová. Que ojo, el ángel de Jehová es una figura bastante importante en el Antiguo Testamento. Yo creo que es una cristofanía, es una manifestación de la segunda persona de la Trinidad. ¿Ya? Eso quería decir en este punto. El texto afirma claramente que hay al menos un ángel de Yahweh, que yo creo que es una prefiguración de Cristo, o la segunda persona de la Trinidad, manifestaciones visibles en el Antiguo Testamento, y que al menos en esta ocasión un burro habló. Otro ejemplo de esto es también la serpiente. ¿Eh? La serpiente en el Edén también entra en este diálogo, es un animal que habla. Son los dos casos bíblicos donde un animal habla. La serpiente en ese caso representaba al enemigo. Versículo 22 dice, la pregunta más común sobre este versículo es el motivo de la ira de Dios contra Balaam. Como mínimo parece caprichoso que Dios le dijera a Balaam que siguiera su camino en el versículo 20 y luego se enoja con él porque iba en el versículo 22. Si se traduce temporalmente, aquí yo me salté este argumento porque es un argumento gramatical que yo no sé cómo explicarlo, era medio largo, así que yo ahí le puse argumento gramatical. Aquí utiliza argumentos que los que entienden el hebreo, yo creo que les hace sentido.
Entonces, como yo no hablo hebreo, como no entiendo hebreo, sería un poco pérdida de tiempo tratar de explicarlo, ¿ya? Pero dice, como se indica arriba, el argumento gramatical, entonces Dios ya no se enoja con Balaam por su partida, ya que Dios le había dado permiso en el versículo 20, sino que mientras iba, es decir, en algún punto del viaje, por una razón no especificada. O sea que Dios le da permiso para ir en el versículo 20 y en el versículo 22 se aira con él, pero por una cosa que no está especificada, pero que ocurrió durante el camino. Es cierto que esta perspectiva elude la cuestión del motivo de la ira de Dios, pero si la traducción propuesta, o sea, esta discusión gramatical que digo yo arriba, o de traducción, si la traducción propuesta es correcta, también lo hace el texto mismo, o sea que el texto tampoco busca dar las razones por las cuales Dios se había airado contra Balaam. El ángel de Yahweh. Muchos comentaristas ven al ángel de Yahweh o el ángel de Dios como una manifestación temporal de Dios mismo. Eso es lo que yo creo. De hecho, yo creo que el ángel de Yahweh o el ángel de Jehová es una prefiguración, o sea, o una manifestación de la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento, por muchas razones que no vienen al caso mencionar ahora. Una de ellas es que el ángel de Jehová recibía adoración y los ángeles normales no reciben adoración, como es el caso del ángel en el libro de Apocalipsis. Dice como una manifestación temporal de Dios mismo, más que un ser celestial distinto. ¿Ya? En el contexto actual, el ángel o el malach, no sé cómo se le dice, mensajero, se distingue de Dios por los versículos 31 al 18, o sea que es un ser diferente a Dios, aunque también es claro que lo que dice el ángel de Yahweh es realmente lo que dice Yahweh, versículos 20 y 35. O sea que es un ser divino, que no es lo mismo que Yahweh, ¿ya? O sea que estamos hablando del Padre y del Hijo. Así lo veo yo. Versículos 23 al 27. Estos versículos narran en orden ascendente una triple amenaza a Balaam por parte de un ángel armado de Yahweh. 3 veces el ángel bloquea el camino de Balaam. 3 veces Balaam no percibe el peligro y 3 veces su burro sí. Cuando el burro intenta evitar el peligro, 3 veces Balaam responde golpeando al animal y dirigiéndolo de vuelta hacia el adversario invisible. Cada vez el bloqueo del camino de Balaam es más absoluto, pero Balaam, el vidente, este juego me gusta mucho, cada vez el bloqueo del camino de Balaam es más absoluto, pero Balaam, el vidente, no puede ver o no puede verlo. ¿Cuánto me queda? Ya me queda poquito. Versículo 23. Primero, el ángel simplemente se detiene en el camino mientras Balaam viaja por campo abierto. El burro se desvía del camino y se adentra en los campos para evitar al ángel. Balaam trae a su bestia de vuelta al camino azotándola. Versículos 24 y 25, después el ángel se detiene en un camino cerrado entre los viñedos, con un muro de un lado y otro al otro. No había mucho espacio, pero el burro se apretujó contra el muro en un intento de rodear al ángel, apretando el pie de Balaam contra la pared en el proceso. Esto también resultó en una paliza para la desventurada bestia. El hecho de que se mencionen viñas, eso es interesante, recuerden que esa zona es bastante árida. Dice, el hecho de que se mencionen viñas significa que lo que está ocurriendo no es el escenario donde está ocurriendo esto, no es el desierto, sino que posiblemente el principio del viaje, cuando Balaam estaba recién saliendo, o más probablemente hacia el final del viaje de Balaam en Moab. O sea, cuando Balaam estaba saliendo allá de Mesopotamia, por donde vivía, posiblemente ocurrió esto, o posiblemente cuando estaba llegando ya a su destino, en una zona ya habitada, donde habían plantadas viñas y todo eso. ¿Ya? Eso. Versículos 26 y 27 es la tercera escena culminante. El ángel se paró en un estrecho lugar, es decir, uno donde no había forma de evitar el peligro, y la bestia simplemente se sentó con Balaam. En este punto la ira de Balaam se encendió y comenzó a golpear al burro con su vara de montar. El hecho de que la misma expresión y su ira se encendió se use para Dios en el versículo 22 y para Balaam en el versículo 27
invita a la comparación. O sea que el texto es súper intencional en que esto que estamos viendo ahora, que estamos leyendo, que es un burro que ve y que es azotado por un profeta, eh, va a tener un paralelo con lo que va a pasar más adelante. Aquí el motivo de Balaam es la negativa de su burro, o sea, para pegarle, la negativa de su burra a ir por donde él quiere que vaya. ¿Es posible que el motivo de la ira de Dios sea la negativa similar de Balaam? Por supuesto, los oyentes de esta historia sabrían que la burra de Balaam tenía una razón para negarse a entrar en el camino del ángel. Balaam seguía sin comprender la razón. El cayado de Balaam, con el que le está pegando la burra, era simplemente un palo o vara que llevaba consigo y que en este momento usaba para golpear a su animal. Es posible que este cayado tuviera una función cultural mágica para Balaam, o sea que era un cayado que lo utilizaba como vidente también. No sé qué función puntual tuviera, pero puede que, aquí dice el comentarista que haya tenido una función cultural mágica. El punto central de toda esta historia es que, en contraste con la importante posición de Balaam, él es más ciego a la presencia de un mensajero de Yahweh que su supuesta bestia muda. En su estado natural, Balaam desconocía la realidad del mundo espiritual a pesar de su reputación profesional. O sea, en su estado natural, como ser humano más. Balaam desconocía el mundo espiritual a pesar de que era un vidente. El vidente no veía. Este tipo de declaración no pasaría desapercibida para un público israelita que podría haberse sentido incómodo con un adivino no israelita como vehículo de la palabra de Dios. O sea que aquí quede claro que el que hace ver y profetizar a un vidente pagano es el mismo Dios que hizo hablar a una burra. ¿Ya? Es como para que eso quede claro. O sea que este profeta pagano no es que haya hablado porque era muy especial, ni porque cualquiera pueda hacer esto, sino que el hecho de que un profeta pagano, vidente pagano, adivino pagano, haya hablado en nombre del Dios verdadero, es un milagro de la misma manera como, como el hecho de que una burra haya hablado. ¿Ok? Ya estamos terminando, me quedan solamente dos diapositivas. Versículos 28 al 30. En respuesta a las tres amenazas cada vez más restrictivas, Yahweh provoca una doble apertura. Abre la boca del asno y descubre los ojos de Balaam. Así que, como les decía anteriormente, es un milagro tanto el hecho de que el asno o la asna haya hablado, como también el hecho de que un profeta o un vidente pagano haya visto el mundo espiritual y haya tenido la dicha, la oportunidad, el privilegio de haber visto al ángel de Jehová. Es haber visto a Dios mismo. ¿Ya? Ambas cosas son milagrosas. Entonces Yahweh abrió la boca del asno. La misma frase se usa para referirse a abrir la boca de un profeta en Ezequiel capítulo 3, versículo 27, capítulo 33, versículo 22. Dado que los animales parlantes eran aparentemente inusuales en Israel, el narrador deja claro que se trata de un acto propio de Yahweh. O sea, esto es un milagro y se tiene que entender como un milagro. El mundo antiguo no era, el hombre del mundo antiguo no era estúpido, si ese es el tema. Muchas veces leemos la, la Biblia pensando que el hombre antiguo intelectualmente era inferior. Así que se tragaba estas historias que son mentiras, pues si lo único que buscan es una metáfora y cosas así. No, aquí se está describiendo un hecho puntual y se entiende como un milagro. Si la gente antigua, igual que la gente de hoy, entiende que los burros no hablan. Si un burro habla, tiene que ser un milagro. Tiene que ser un milagro. Y el Dios, vuelvo al punto, el Dios que controla el mundo con el poder de su palabra, el Dios que creó este universo y el Dios que sustenta este universo hasta el día de hoy, con el poder de sus palabras, sustenta toda la creación y que crea leyes fijas, es el único que tiene poder para romper esas leyes de vez en cuando para mostrarnos un milagro. Y el hecho de que un burro hable es un milagro. Discutir si los burros tienen suficientes cuerdas vocales para hablar pasa por alto de que se trata de un acto todopoderoso de Yahweh.
entrar en la discusión. Pero ¿cómo un burro va a hablar con voz audible? Pero mira cómo es su lengua, mira cómo son sus cuerdas vocales. Es imposible que un burro hable, bla, 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 por su anatomía. Es un milagro. No, no tenemos que discutir esto, es más allá de que es un milagro dado por Dios. ¿Ok? De la misma manera que es un milagro todo lo que hizo Jesús en su ministerio terrenal. Que se hayan limpiado leprosos de la forma como se limpiaron, que se hayan levantado paralíticos, que se hayan sanado ciegos de nacimiento, que se hayan resucitado muertos de 4 días que estaban ya oliendo, hedían, que haya caminado sobre un mar tormentoso o un lago tormentoso, que haya transformado agua en un vino de muy buena calidad, con todo lo que tiene un vino. O sea, un vino tiene no solamente alcohol, taninos y una cachada de cosas que tienen los vinos. Un agua que se transforma en eso es un milagro. Hay procesos químicos detrás de la fabricación de un buen vino. Entonces el agua por sí sola no puede transformarse en vino de forma natural. Y así muchas cosas que hizo Cristo. La multiplicación de los panes y los peces es una violación al segundo principio de la termodinámica, o sea, a la ley de conservación de la masa. Yo soy profe de química. Hay un principio que llamamos la ley de conservación de la masa, que lo postuló Antoine Lavoisier, un químico francés del siglo XVI. 17, no, 18, del siglo XVIII. Y es que la masa no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Es un principio básico de la química. La masa no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma, que se parece al segundo principio de la termodinámica, en la ley de conservación de la energía. ¿Ya? Entonces se entiende por ciencia que uno no crea masa. De hecho, el equilibrio químico, los que hacemos clases de química general, y hacemos el tema de la estequiometría, que tiene que quedar equilibrado de este lado de la ecuación igual que del otro, responde al principio de conservación de la masa. La masa no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. La multiplicación de los panes y de los peces es una violación al principio de la conservación de la masa, porque es un milagro, es un milagro. Es creación de algo a partir de algo que no existía, es un milagro. Y el único que tiene poder para hacer milagros es Dios. Así que perdemos el tiempo al tratar de entender de forma con leyes naturales algo que es sobrenatural. ¿Ya? Eso quiero explicar. Entonces, nuestra mente racional puede abrirse a la posibilidad de los milagros si está Dios detrás. Porque para partir, para comenzar, Él creó todo esto que vemos de la nada, con el poder de su palabra. Y el Dios que tiene poder para crear cosas de la nada, tiene poder también para, en ocasiones, de forma sobrenatural y para su gloria, obrar milagros. ¿Ya? La cuestión de cómo el burro podía hablar no le preocupa al narrador. Lo más sorprendente es la aparente calma con la que Balaam también responde a la pregunta de su burra. Aquí Balaam se pone a hablar con el burro, como si nada. El narrador no se preocupa de que Balaam cuestione la posibilidad de que la burra hable, sino de relatar una conversación racional entre los únicos dos personajes no celestiales de la historia. Versículo 29, la burra le pregunta a Balaam qué había hecho para que la golpeara 3 veces. Balaam respondió que la burra merecía la muerte porque le había tratado mal, es decir, se había burlado de él. La burra le preguntó a Balaam si durante todo el tiempo que la había poseído, que es lo que significa desde tu principio hasta hoy, ella se había negado a seguir sus instrucciones 3 veces seguidas, a pesar de saber lo que él quería. Él tuvo que admitir que no. La burra no le dice a Balaam que se había desviado del camino para evitar el peligro, sino que deja eso para el ángel en los versículos 32 y 33. La idea del diálogo es que cuando Dios abre la boca, incluso una burra puede hablar. Por lo que los hijos de Israel no tenían por qué temer a este evidente extranjero. A este punto voy a volver al final. Yahweh tiene el control. O sea, el Dios que es poderoso para hacer hablar a un animal de forma sobrenatural, es poderoso también para controlar las maldiciones y las bendiciones.
Dios está en control. Dios está en control. Esa es la enseñanza más poderosa. Balaam quedó convencido por la palabra de su burra. Su admisión de que el comportamiento de su burra fue único en su experiencia conduce a la siguiente escena. El segundo acto de liberación es el descubrimiento de los ojos de Balaam para que pueda percibir la realidad espiritual. Parece que me quedan 2 diapos. Ya, con eso termino. Entonces Yahweh destapó los ojos de Balaam. Destapar los ojos humanos no es menos propio de Yahweh que abrir la boca de una bestia. O sea, el hecho de que un humano vea el mundo espiritual es tan milagroso como el hecho de que una bestia hable, como una burra, hable. El verbo galá, descubrir, revelar, significa permitir ver las cosas tal como son, especialmente las cosas que no son visibles para los humanos, como lo era el ángel. Existe una realidad paralela a nuestro mundo, que es la realidad espiritual, que nosotros por naturaleza no podemos ver, pero si Dios en su soberanía le place, puede obrar un milagro y nos puede dar una capacidad que no nos está dada por naturaleza. Y esto es ver el mundo espiritual. Ver el mundo espiritual, como ver a un ángel, en este caso el ángel de Jehová, es un milagro tanto como lo es el hecho de que haya hablado un animal. Versículos 32 y 33 dice, el ángel de Yahweh se dirige a Balaam, el ángel comienza retomando la pregunta del asna del versículo 28. ¿Por qué Balaam golpeó a su asna 3 veces cuando no era el asna quien estaba contra Balaam, sino el ángel de Yahweh? Versículo 34, Balaam confiesa que se había equivocado, ya lo había admitido tácticamente, a su asna en el versículo 30. He pecado. La palabra hatá no implica una transgresión voluntaria de la voluntad y el camino de Yahweh, sino más bien una desviación del camino correcto, un error. Balaam simplemente dice que cometió un error al no percibir al ángel de Yahweh en el camino. Pero el ángel no estaba allí para impedirle ir, sino para asegurarse de que comprendiera de que sin la inspiración de Yahweh no podía esperar ver, es decir, percibir nada. Con la inspiración de Yahweh, incluso un burro es más perceptivo que un vidente profesional. Versículo 35. Independiente de si Balaam entendió todo esto o no, el lector puede comprender que la historia de Balaam y su burro prefigura la forma en que Balac tratará a Balaam. Esta es la parte más interesante, encuentro yo. Independiente, voy a leerlo de nuevo, de si Balaam entendió todo esto o no, el lector puede comprender que la historia de Balaam y su burro prefigura la forma en que Balac tratará a Balaam. Ahora, Balaam será disculpen, Balac será Balaam y Balaam será la burra. ¿Ya? La historia se recreará en los capítulos 23 y 24. Tal como el burro fue atrapado 3 veces entre la visión de un ángel armado y peligroso de Yahweh, por un lado, y el sentir el palo del ciego Balaam, por el otro, o sea que el burro estaba en la encrucijada entre evitar al ángel que estaba con la espada desenvainada o evitar el castigo que le estaba dando el vidente que no veía. Balaam, quien ahora ve que la voluntad de Yahweh para él es bendecir a Israel, pronto será atrapado en 3 situaciones cada vez más difíciles, entre hacer la voluntad de Yahweh, por un lado, y sucumbir a la presión de Balac para maldecir a Israel, por otro. Balaam se ha convertido en el burro, que ahora puede ver el peligro divino y cuya boca será abierta por Dios a pesar del palo de Balac. Quizás sea más sutil que un palo, que es la zanahoria de las riquezas. Cualquiera que se resista a Yahweh, aunque se le considere sabio, es un necio. ¿Ok? Así que ahora en los capítulos 23 y 24, Balaam va a ser aquel burro que está viendo que Dios le dice, no vas a maldecir a Israel, o sea, no vas a irte por este camino. Dios está con la espada desenvainada diciendo a Balaam, no vas a maldecir a Israel, no vas a continuar por este camino. Entonces tiene esa advertencia de parte de Dios, pero a su vez también ve el palo de Balac que le está golpeando para que se vaya por ese camino y para que maldiga a Israel. Ese es el paralelo entre la historia previa del burro, de la burra y Balaam, y la historia que le sigue, que es de Balac, tratando de forzar a Balaam a ir por un camino que Dios le ha dicho que no vaya.
Terminamos entonces con estos últimos versículos. Versículo 36, disculpen, cuando Balac oyó que Balaam venía, quizás los príncipes del versículo 35 se habían adelantado a Balaam y se encontraron con Balac antes que él. Esto podría ser otra razón por la que no se le menciona en los versículos 22 al 34. Cuando Balaam llega, versículo 37, se produce una pequeña lucha de poder. Balac lo reprende por no acudir de inmediato al ser llamado. Como en 22, 15 y 17, Balac asume que Balaam al principio se negó a ir porque la recompensa prometida no era suficiente. Esto se interpreta como un insulto a la riqueza y al poder de un rey de Moab. Versículo 38, por su parte, Balaam intenta dominar la relación señalando claramente que él, por sí solo, no puede decir nada, sino que depende completamente de lo que Dios le diga. Por lo tanto, Balaam no está a la entera disposición de Balac ni de ningún otro agente humano, sino que está bajo el control exclusivo de Dios. La palabra que Dios ponga en su boca, esa hablaré. Eso dice Balaam. Esto es esencialmente lo que Balaam también les había dicho a los mensajeros de Balac en Petor. Versículo 40, entonces Balac sacrificó ganado vacuno y ovino. El verbo sabá no significa necesariamente que Balaam ofreciera estos animales como sacrificio. Eh, Véase Primera de Samuel, Ezequiel y Crónicas, donde el verbo sabá significa matar para alimentarse. Pero lo más probable es que lo hiciera. Sin embargo, no hay pruebas de que el culto moabita se asemejara en nada al culto israelita en cuanto a sacrificios. Probablemente la conclusión más acertada sea que estos sacrificios pretendían ser una especie de bienvenida para Balaam. Se desconoce si su propósito era agradecer su llegada sana y salva o buscar la benevolencia de los dioses de Balac. Y con esto terminaríamos entonces terminaríamos entonces el capítulo 22. ¿Ok? Un capítulo extenso, pero bastante interesante con enseñanzas muy, muy prácticas. Y en lo que quisiera yo meditar antes de cerrar es en esto que decía al principio, en esta tendencia que se da en el mundo pentecostal a estas luchas espirituales. Yo entiendo el propósito detrás, un propósito bastante errado, diría yo. Siento yo que de forma muy pragmática el mundo pentecostal busca la manifestación espiritual, que se reduce al llorar y decir aleluya. Si hay lágrimas y si hay aleluyas, entonces una reunión fue exitosa. Esa es como la lógica que muchos pentecostales tienen. Yo soy pentecostal, y conozco a mi mundo, entonces, mi mundo pentecostal, entonces, yo lo analizo de esa manera. Muchos piensan que el solo hecho de que hayan llanto y aleluyas es sinónimo de una reunión exitosa, de una reunión viva, donde estuvo presente el Espíritu de Dios. Eso es lo que muchos creen. Entonces, muchos buscan eso por el medio que sea. Vamos a llegar ahí por el camino que sea. Entonces, muchos apelan a la lucha espiritual y en muchos casos lucha fraudulenta. Y para eso se equipara el poder de Dios con el poder del enemigo. Entonces plantean el mundo espiritual como si fuera una lucha de dos fuerzas opuestas con el mismo poder. Entonces tenemos por un lado a Dios haciendo un gallito al diablo y vamos a hacer una lucha espiritual y clamen y vamos a reprender a brujos por aquí, brujos por allá y se entra en una en una serie, en una espiral eh, emocional, se manipulan las emociones de la congregación, dicen, no, que, y un instrumento ve un brujo por aquí, y un espíritu, no sé, de sueño por allá, y se generan situaciones tan incómodas y tan erradas, bíblicamente hablando, erradas porque desconocen el carácter de Dios, y ese es mi punto. Esto no se trata de, por un lado, no estoy negando la existencia de
una realidad espiritual. No estoy negando la existencia de entidades demoníacas o del mismo enemigo que estén contra la voluntad de Dios. Eso es bíblico, existe eso. Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. Eso es una realidad. El punto es que Dios está en control. Las maldiciones y las bendiciones vienen de Dios. La primera maldición de Dios a la serpiente en el huerto del Edén viene de Dios. Las primeras bendiciones también vienen de Dios. Fructificados y multiplicados y llenar la tierra. De la boca del Altísimo viene lo malo y lo bueno. Nada ocurre en el mundo si Dios no lo permite. Dios está en control. Dios está en control. Y esa es la enseñanza que tenemos que transmitir en nuestras iglesias. Esto no se trata de una lucha entre dos fuerzas opuestas que tienen el mismo poder. Es el Dios creador de todas las cosas, que tiene todo bajo su control y que permite cosas puntuales para su gloria. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, o a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que todo lo que ocurre es permisión de Dios y tiene como propósito formar la imagen de Dios en nosotros, moldear nuestro carácter de manera tal de que el Hijo de Dios sea formado en nuestros corazones. Entonces tenemos que pensar de esta manera bíblica. No es sano, no es bíblico, no glorifica a Dios estas batallas espirituales fraudulentas. Muchas veces fraudulentas, que lo único que buscan es mover las emociones de la congregación para que terminen llorando, terminen aleluyando y tengamos una reunión espiritual muy, muy, muy linda. Una gran victoria nos dé el Señor y nos inventamos luchas espirituales. Nos inventamos luchas espirituales. Asumimos que hay brujos donde no lo hay. Muchas veces se acusan de brujos a hermanos que han sido parte de nuestra iglesia de toda la vida. Y si existieran realmente, que puede haber casos donde que llegue alguien que practique las artes ocultas, que odia al Dios de la Biblia, que odia a las congregaciones, no tiene más poder, más poder que Dios. No puede maldecir a un pueblo que es bendito, si Dios no se lo permite. Ese es el punto. El libro de Isaías me parece que habla, dice, y habrá allí calzada y será llamado camino de santidad y el que camine por él, por torpe que fuere, no se extraviará y por ese camino, por el camino de santidad, no andan bestias, no andan bestias, no hay, no hay, no vamos a ser presa de bestias en el sentido espiritual. Si estamos en el camino de Dios, estamos con Cristo oculto en la mano de Dios, nuestra vida está con Cristo oculta en Dios. Si Dios está en control de nuestra vida, si nuestra vida está en su palma de su mano, en la palma de la mano del Dios creador, si nuestra vida está oculta con Cristo en Dios, no hay lugar más seguro que eso. No hay lugar más seguro que eso. Y todo lo que ocurre en nuestras vidas está bajo el control de Dios. Es el punto que quiero llegar. Es Dios el que permite las bendiciones, es Dios el que permite las maldiciones, y un pueblo que es bendito no puede ser maldito por nadie. Esa confianza tenemos que tener, es una confianza bíblica. Es una confianza bíblica. El enemigo no está al mismo nivel que Dios. No hay que dar espacio en nuestras reuniones, ni siquiera nombrar al enemigo. ¿Qué parte tiene en nuestras reuniones el enemigo? ¿Qué sentido tiene hablar de brujos? ¿Qué sentido tiene hablar de espíritus en reuniones que son para el Dios de los cielos? En reuniones que están pensadas para hacer un culto de adoración al Dios verdadero. ¿Qué espacio debe tener en ellas menciones como luchas espirituales fraudulentas? El que obra de esa manera simplemente para generar una reacción en la congregación y que digan, oh, qué gran instrumento, como Dios usa a ese hombre, está errado y está cegado por su vanidad. Está cegado por su vanidad. Ignora las escrituras, ignora el carácter santo y poderoso del Dios de la Biblia. Tenemos que volver a una concepción bíblica de nuestro Dios, que nuestro Dios está en los cielos y Él controla todas las cosas. No demos espacio a estas luchas fraudulentas. No demos espacio a esta espiritualidad espuria, ignorante de las escrituras.
que nuestros cultos de adoración, si se va a manifestar el Espíritu de Dios, sea por causa de nuestra devoción a Él, por causa de nuestra gratitud, por causa del gozo que nos genera el amor que se manifestó en la cruz del Calvario. Que eso sea lo que genere verdadera manifestación espiritual, verdadera manifestación espiritual. No permita, mi hermano, que se le manipule emocionalmente por luchas espirituales que son falsas, que ignoran el carácter del Dios de la Biblia. Dios está en control. Dios está en control. La maldición y la bendición vienen de Él. Eso quiero que le quede claro. Eso quería, ese punto quería reforzarlo antes de terminar este estudio. Porque lo he visto desde que soy niño. Desde que soy niño veo esto en la iglesia. Veo gente que muchas veces motivada por vanidad, motivada por pura vanidad, simplemente por destacar ellos, de que, oh, yo hice danzar a la iglesia. Y para llegar a ese punto, de hacer clamar a la iglesia, que clamen, que clamen, que clamen, al punto que todos terminan llorando, que todos terminan danzando, pero no están danzando porque se están gozando en el Dios de la Biblia, no están danzando porque se están gozando en una alabanza que evoque el amor de Dios por nosotros o que los lleva a meditar en el amor manifestado en la cruz del Calvario. No se están gozando centrando su mente, su corazón, su alma, su fuerza, como se debe amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. No se están gozando por causa de la persona de Jesús, sino que están llegando al llanto y al, a los aleluyas por una histeria colectiva motivada por manipulación emocional y por luchas fraudulentas espirituales. Eso yo lo rechazo de corazón. Dios está en control. Y si se presenta alguna manifestación espiritual puntual, Dios la ha permitido. Dios la ha permitido. Y el enemigo, como les digo yo, no es una fuerza paralela a Dios. No es una fuerza paralela a Dios. Eso quiero que quede claro y quería compartir esta meditación antes de concluir el estudio del día de hoy. Así que con esto cerraría el estudio del capítulo 22, invitándolos a el capítulo 23, que estaría grabándolo em, para finales de octubre, por ahí, después de la segunda quincena de octubre, me parece. Y si tengo tiempo, si tengo la posibilidad, voy a hacer un video especial centrado en Israel, porque creo que es importante que entendamos un poco este tema desde un punto de vista político, desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista teológico también. Así que hasta entonces los dejo invitados y como siempre digo, compartan, denle like, dejen sus comentarios porque me encanta poder interactuar con ustedes. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, agradecería que lo dejen ahí en este video. Así que les dejo entonces invitados y nos vemos, si Dios quiere, en un próximo estudio bíblico de La Última Banca. Dios les bendiga.